Vine a asegurarme de que descansaras para siempre. ¿Pensaste que no te iba a encontrar, pinche traidora? ¡Suelta la cara! Adelante. Yo no quiero estar contigo. Lo siento mucho por ti, pero no es la vida que quiero para mí. ¿Qué hubo con este perro, eh? Está muerto. ¿Cómo está amarrado? Esta historia sí tenía final. El tuyo, Acacio Martínez. Pues qué rabia tan canijo, hombre. Todavía no entiendo cómo te fuiste, Bebote. No podemos ni despedirnos de frente, carnal. Ahora estás en un mejor lugar. Pues por lo menos ya podemos respirar ahora que el Teca Martínez se murió. ¿Cómo podemos estar seguros, eh? ¿Cómo vamos a poder respirar si tenemos tantos pendientes? Si sigue siendo perseguida por el FBI. Pues Alberto ya se está encargando de eso. Ahora tenemos que encontrar a Sofía. La policía me confirmó que esa traidora se escapó. ¿Y hasta cuándo la van a tener en coma inducido? Hasta encontrar un donante. Gracias. ¿Y? Oye, sí te quedó muy bien, ¿eh? Está muy real. ¿Sí te das cuenta que cuando Almeida se despierte y vea que falsificaste su firma, se va a volver a infartar? Se lo debo a los Acero. Sí, le debes mucho a los Acero. Perdón, no trae licencia. Ajá, los Acero. ¿Sí viste cómo te miró? Sí, a ver, te estoy diciendo. Le debes muchas cosas a los Acero. Le debes tu carrera, que se vea a la basura por su culpa. A ver, yo sé que te encanta ir en contra de las reglas. Pero, Rodeo, te estás pasando. Dime una cosa, ¿cómo le vas a explicar a la gente? O sea, tú eras el único que estaba en la escena. Bueno, justamente era el único testigo. Y como único testigo, eso es lo que voy a poner en el informe. Acacio Martínez, también conocido como el Teca, falleció a causa de las heridas provocadas por un grupo delictivo rival. Ok, guerra de narcos. Guerra de narcos. Pasa todos los días, nadie lo va a cuestionar. Bueno, pues entonces hubiera recuperado el cuerpo del Teca o del ex Chintle para poder justificar. Era en el DEA, pero apareció a la mano derecha del Teca con un lanzallamas, ¿cómo la ves? Tuvimos que salir de ahí. Más te recuerdo que le diste paso a todos los compadres del resucitado. Espérate, el Teca está muerto. Yo mismo lo comprobé. El Teca Martínez ya se murió una vez y resucitó. Ni que fuera gato. Y aunque así lo fuera, ya no le quedan vidas. Mi Chenta, es que no puedo creer que ya estés de vuelta con nosotros. Le prometí que iba a regresar cuando el Teca Martínez estuviera muerto, ¿no? Pues aquí estoy de vuelta. Ya no me voy a ir. Ahora por fin mi carnal puede estar con nosotros. Simón. Y voy a ver nacer a Susarita, ¿eh? Y cuando Felipe salga de toda esta desmadre, pues vamos a regresar a hacer lo que éramos antes. Un solo frente. Porque aunque pues, el negocio se nos cayó, nos tenemos los unos a los otros, ¿no? Y no hay bala que pueda con eso. Porque la sangre es más fuerte que esta guerra. Sí, abogado, yo entiendo todo lo que usted me está diciendo, créemelo. Pero yo lo que le estoy pidiendo es que usted haga lo posible, no es más, lo imposible, por sacar a mi hijo de ese hueco. Sí. Listo, estamos pendientes. Vale, gracias. ¿Qué te dijo? Pues la buena noticia es que si a Felipe lo encuentran culpable de homicidio involuntario, le van a meter 1 año. No,
No, el licenciado tiene que hacer algo para que lo saquen antes. El problema aquí no es la muerte accidental de Rogelio. El problema es que a nuestro hijo Felipe lo están acusando de secuestro y de extorsión. ¿Usted sabe qué va a pasar donde lo encuentren culpable? No sabe, ¿verdad? Yo le voy a decir, 33 años no lo van a clavar en el bote. No, mi hijo no puede envejecer en la cárcel. Tienes que hacer algo. Lo estamos haciendo. Pero es que alguien tuvo la mano muy floja para educarlo. Sí, usted sabía que él fue quien se robó las joyas. Y le valió madre. Si no me dijo nada y me hizo creer que era la gente del Teca. A ver, ¿qué pasó con la camioneta? Nosotros no tuvimos la culpa de eso, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Porque yo sepa, usted y yo lo educamos. En nuestra casa. Bajo nuestro techo. Bajo nuestras reglas. Y Felipe hace lo que se le pega la regalada gana siempre que quiere y nos falta respeto al diestra y siniestra, ¿eh? Pues tenemos que hacer algo para que funcione ese negocio, pedir un préstamo o algo. No sé, comprar algunos caballos, unas yeguas. Los españoles nos atoraron con la demanda que nos metieron, carnala. Yo no creo que el banco nos preste ni un peso. Pues ya veremos qué hacemos. Total, siempre salimos adelante, ¿no? Mira, Vicenta, creo que no me estás entendiendo. Estamos prácticamente descapitalizados. Ya no sé qué hacer. Y supongo que el dinero que le decomisaron al Teca, el que encontraron en las perreras, pues el gallo lo va a usar para rescatar a Felipito. Así es. Yo le voy a decir una cosa, Chipina. Yo no sé quién echó a perder a ese niño, pero yo no fui. Te juro. Si vuelves a insinuar que yo tengo la culpa de que esté en la cárcel, te juro que me divorcio, ¿eh? Buenas. Vengo a darles mis condolencias, supe lo de su empleado. Gracias, Héctor, pero no era necesario. Por supuesto que sí. Porque yo no soy solo un contrincante, también soy su amigo. Sé que están pasando momentos muy difíciles. Supe lo de Felipe, lo de los caballos. Pueblo chico, infierno grande. Pero por favor, de verdad, si necesitan algo, no duden en llamarme. Ahí está. ¡Candidato! ¡Candidato, por favor! Su hijo asesinó y secuestró a Rogelio Antolín. Este es un funeral. Señor candidato, ¿cree usted que estará mucho tiempo en la cárcel? Respeten al candidato. ¿Cree usted que su hijo es un asesino? ¿Por qué no está en larga? Candidato, por favor. Mi hijo no es ningún asesino. Candidato, por favor. ¿Qué fregados está pasando, mija? ¿Qué es eso? Los buitres de la prensa, que ya sabes cómo son. Ya se enteraron de lo de Felipe. Es una cuestión de tiempo, tía. Pues si te podemos ayudar algo con tu chamaco, dinos. El gallo dice que Felipe no quiere recibir visitas. Yo puedo mover unos hilos, puedo encargarme de que... No, mira, ahorita no hay nada que se pueda hacer, hay que esperar y si no quiere. Hola. Alberto. Solamente venía a darles el pésame. Sé lo mucho que apreciaban a Bebote. Gracias por ese gesto. Yo no tengo cómo agradecerte todo lo que hiciste por Vicenta y por mi sobrinito. De verdad, te arriesgaste muchísimo. Oigan, les traje una buena noticia. Bueno, a ti. Ya estás en la lista de los más buscados por el FBI. ¿Cómo? Mi jefe firmó la orden. Con el Teca Martínez muerto ya eres libre. Ya puedes dejar de esconderte detrás de los dientes. ¿Sí? Te puedes quitar la peluca también, si quieres. Perdón, es que necesitábamos una buena noticia hoy. Te quiero agradecer por todo lo que has hecho por mi familia. Pues agradécele a tu jefe cuando despierte. Disculpe. Pero pues ya estamos listos para empezar. Escurriste. Adelante. ¿Estás listo? Para esto nunca se está listo, chavo. El paciente estuvo muerto literalmente 7 minutos, sin recibir oxígeno en su cerebro. Pero sigue vivo, ¿no? Apenas. Pero lo grave no son las fracturas, las luxaciones, sino la contusión cerebral. Puede tener secuelas de por vida. Hay que mantenerlo en coma para evitar dolor. Vamos a hacer exactamente todo lo que usted nos diga, doctor. Doctor. El piquito bien cerrado. ¿Me oyó? Allá afuera todo el mundo piensa que el Teca Martínez está muerto. Así
Así lo declaró el FBI y así se tiene que quedar. Si alguien se entera de que el Teca está vivo o tiene posibilidad de vivir, yo misma me encargo de usted y de su familia. ¿Estamos? Estamos. Gracias. Ya el Teca Martínez no está. Ahora tú y tu familia se pueden dar un respiro. Tener un momento de paz. Como tú lo dijiste, ¿no? Esta guerra ya ha durado demasiado. 21 años, para ser exacta. La verdad es que a mí no me ha tocado pelearla toda, completita. Todos, mijo. Pero a mi carnal, a Chavita, ese sí se la ha aventado toda. Yo creo que este es su mejor trofeo, ¿no? Bueno, para celebrar les tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¡Me encantan las sorpresas! Sabía que te gustaban las sorpresas. Oye, ¿de qué quieres tu nieve? ¡Ey, mijo, su piecito, cuidado Sí, aguas, con eso! aguas. Este man es increíble, ¿no? 7 minutos muerto. 7 minutos sin respirar. Sin pulso. No es el primer caso. Ya lo sé. Pero parece sacado de una película de ciencia ficción. Todo en la vida del Teca Martínez es irreal. Ya van varias batallas que el patrón le gana la muerte. No, parcera. Definitivamente yo no nací para ser campesino. Este man es un vegetal. Guille. A ver, ¿no te das cuenta en lo que estamos metidos? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Esto no es negocio para nadie. Esto no es negocio para vos, esto no es negocio para mí, esto no es negocio para nadie. El único negocio es que nos abramos con ese oro. ¿Me entendés? El operativo permitió la captura del líder de la organización, Petronilo Godínez, alias El Marrano Mayor. ¿Te llamas, no? Petronilo Godínez Pérez. Hija de la fregada. Esa marimacha del FBI soltó mi nombre. Esto no se va a quedar así. Los cuicos parecen gallinas, cacareando todo el día siempre que ponen un huevo. ¿Qué? ¿Eres mudo o qué? Eres el marrano. Y dicen por ahí que le partiste la cara al hijo del gobernador. Me gusta que mi nombre se vaya conociendo. Aguas. Aguas. En el lugar fueron aseguradas armas, dinero en efectivo y diversas drogas. Y en noticias de último momento nos está llegando información no confirmada oficialmente acerca de la muerte de Acacio el Teca Martínez. Hasta el momento, las autoridades han mantenido total hermetismo acerca de la muerte de Martínez, pero se espera que de un momento a otro confirmen. ¿Por qué quitaste la fotografía? El jefe lo ordenó. Aquí está la autorización. Vicenta Cero ya no es buscada por el FBI. Esto lo firmó él. Ahí está su firma, ¿no lo ves? ¿Y cuándo lo hizo? ¿No está en coma? Antes del incidente. O sea que esta fue su última orden. Mira qué conveniente. Yo solamente sigo órdenes, Fonseca. Mira, si tienes preguntas, ¿por qué no vas con Almeida? Ahorita tenemos muchos problemas desde la muerte del Teca. Necesitamos ponernos al tiro. ¿Me das chance? Gracias. No me vaya a decir que se enamoró del patrón por la vuelta que le hizo con los aceros. ¿Ah? Sí. Mira, aquí no se trata de que seas un vil campesino, o un doctor, o un narco o el presidente. Se trata de que este tipo es una leyenda. Yo sé que era niña, escuchaba historias del Teca Martínez y lo admiraba. Todo el imperio que él construyó, toda la gente que le tenía miedo.
pero también la gente que lo admiraba por lo que hacía por los suyos. Yo siempre quise estar junto a él, siempre quise trabajar para él. Cuando me enteré de su muerte, es como si una parte de mí también se hubiera muerto. Así igual me pasó cuando la maldita de Vicenta mató a mi tecolote. Esto no es un negocio, bruto. Esta es la vida de una leyenda. Y mientras yo esté aquí me voy a encargar de que él siga con vida. Más bien la pregunta es, ¿vas a seguir fiel o te mando al pic de cementerio? El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.